acordado porque acabados se convierten en menores que acabados en piso inferior, y lo mismo con escalas temporales. Kilogramos fuerza, metro cuadrado, los señales también. Parece que hay un problema en las relaciones. Voy a bajar a la losa más abajo a ver qué hay. Bajo la losa inferior, piso 3, plan view, story 3, set igual a 9 metros. Apunto a la losa, clic derecho. Otra vez asignaciones. Sí, hay una rivet 1. Todas son rivet 1, ¿cierto? Property modifiers no. Ya, entonces vamos a ver a esa rivet 1 que es. Estamos haciendo una encuesta. Entonces, decimos que vamos a nombrar, ¿cómo se llama? Comandante. Comandante de curso, al que primero traiga el cargo. ¿Quién cree que trajo primerito el cargo? Ya le quitaron el puesto. Entonces, vamos a ver definiciones, section properties, y vamos a buscar esta sección. Esa regla 1 nos está matando porque tenemos que checarle las características. Entonces, regla 1, el C350, Shell Sim, los multiplicadores del DES están 005 para membrana, los tres primeros entonces, y luego 035 para presión. Está bien. Y los últimos son unos para corte, más el peso total. Digamos las presiones. WAF overall depth 200 milímetros. Slack Cine 50, STEM 100, 500, 500. Todo está bien. Realmente no hay ninguna falla. Yendo ese subo a este, de verdad no debería irse, pero vamos a tener. Correcto. Entonces, ahora voy a agregar más información, lo había dicho. Vamos a hacer un análisis modal y espectral. El modal y espectral tiene dos palabras claves: modal, modos de vibrar. Y el espectral de diseño. Entonces tenemos que meter estos dos datos y luego unirlos en un estado de cargas. Vamos a ver aquí en el menú define. Voy a ver aquí. Y hay otra cosa más. Ya sé qué es lo que estaba pasando. Cuando metimos la carga sísmica la última vez, metimos el porcentaje, ¿no es cierto? Metimos la masa. O sea, el peso de carga reactiva. Estaba faltando eso. Ahorita corregimos eso, que está no solo nueva información, sino en el método estático equivalente que dice que hay que calcular un cortante basal y que ese es un porcentaje de la carga reactiva. Esto significa, ¿de acuerdo? Y pues ahorita tenemos que meterlo, probablemente por eso está un problema por ahí. Vamos a ver, entonces, ¿dónde metemos la carga reactiva? Está en el menú define en más source. Hago el clic ahí, aparece esta masa estándar, entonces vamos a modificar, modify, show, mass source. Entonces, aquí está. Le quitamos element self mass, le quitamos additional mass y ponemos patrones de carga especificados. Porque nuestra carga reactiva es el 100% de la carga permanente. Entonces, quitan los dos anteriores y marcan los datos con los que vamos a crear esta masa reactiva, este peso reactivo. ¿Cuál es la carga? La permanente por 1. Adicionamos y nada más. Eso es lo que venimos a hacer. Las opciones de masa incluye lateral más, incluye vertical más no nos interesa, entonces está bien quitado ese visto segundo. Y el tercer visto es concentrar las masas a nivel de piso.
sea que también en la masa del piso incluye la masa de las columnas adyacentes. Está bien, todo eso estuvo bien. Lo único que teníamos bastante fue al lado izquierdo, specify load patterns. Acá sea la permanente, ¿correcto? Entonces eso es lo primero que debemos haber hecho. Pero ahora sí vamos a definir y a buscar los modos de vibrar. Estamos en el menú define y vamos a la opción modal cases. Hacemos clic ahí y hay un estado de cargas básico que se llama modal aire, ¿cierto? Pues vamos a modificarla esa. ¿Ya? El nombre del caso de modal está bien. Estos vectores aire podemos cambiarlos a unos que son más útiles en ingeniería estructural, que son los RITs. ¿Ya? ¿Qué más sigue? Hay que excluir objetos en este grupo, no es aplicable, todos se producen que tienen masa. ¿Cuál es la fuente de la masa? La masa estándar 1, ¿correcto? Use preset delta settings. Ya, quisiéramos usar esta opción, ¿cierto? Dice, ¿cómo voy a calcular los modos de vibrar? Entonces debería calcular los modos de vibrar a partir de la estructura deformada, porque esa es la estructura realmente en equilibrio, no es la estructura sin deformaciones. Pero todavía no tenemos casos no lineales. Le vamos a marcar esto y nos vamos a acordar de que necesitamos agregar un caso no lineal. Y ahora el problema es que para que funcionen los vectores RITs es necesario indicar la dirección de las cargas que activan los modos de vibrar. Entonces, cuando tengo una estructura así, tridimensional, lo más sencillo, si esto es X y lo de acá es bien, ¿cierto? Y el Z es el vertical. ¿Ya? Lo más sencillo es indicar que los modos de vibrar que nos interesan son los que están activados por signos en X, por fuerzas horizontales en X. Horizontal en X y horizontal en Y. O sea, siempre pensamos simplemente en fuerzas, tanto en X como en Y. Y si es que esta estructura tuviera volados, entonces también deberíamos pensar en el vertical, ¿cierto? Que es el Z. Ahora pongamos los tres tipos, aunque sabemos que el vertical no va a tener mayor influencia, ¿cierto? Entonces pongamos, acá abajo dice cargas aplicadas, adición. Entonces aparece una primera carga, entonces dice tipo de carga, patrón de cargas, ¿no? Vamos a poner aceleraciones, porque después de todo las cargas sísmicas son aceleraciones. Dirección, claro, a lo largo del eje X. Número máximo de ciclos, eso lo dejamos como está en 0 y 99. O sea, los datos estándares para realizar este proceso RIS. Ya metimos, como decir, sismos en X a través de aceleraciones. Agregamos otro más y buscamos de nuevo aceleración y esta vez es en la dirección Y. Y por si acaso tengamos alguna vez alguna estructura de molados, también pongamos este tercero que es para los modos de vibrar en Z, activados por desplazamientos a lo largo del Z. Entonces tenemos estos tres estados de carga básicamente que activan diferentes grados de diferentes modos de vibrar. Ahora, ¿cuántos modos de vibrar hay? Cuando uno analiza la forma de vibrar de las estructuras sobre cargas sísmicas, es súper importante la losa. A ver cómo funciona la losa, porque en realidad la losa es la que más atiende. Le veo a la losa y si es más o menos proporcional, tiene un montón de vigas, ¿no es cierto?, por todo lado, por aquí también. Entonces esta losa se comporta como un cuerpo rígido, es la suposición normal en hormigón armado. Puede ser que tengamos una losa muy alargada, una losa así, terriblemente alargada, más de 1 o 2, esto es mayor que 2, es 1.
en esos casos ya no es tan deformable, porque probablemente cuando venga un sismo se haga una cosa como esta. Pues ya no es nada deformable, no es rígido, no es uno deformable o no es rígido. Pero estructuras como las normales que tenemos edificaciones no demasiado largas, entonces se puede considerar un cuerpo rígido. Ahora, el cuerpo rígido, cuando tiene cargas sísmicas, se desplaza en sentido horizontal, desplazamiento horizontal 1, desplazamiento horizontal 2, ¿cierto? Tanto en un sentido como en el otro, y además giro alrededor del tercer eje, que sería vertical, ¿no es cierto? Un giro alrededor de un eje vertical. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es transformar todos los grados de libertad de la estructura a solo los grados de libertad que nos interesen, los desplazamientos horizontales de la losa y el giro alrededor del eje Y de la losa. Entonces es una condensación de las matrices de rigidez para mostrar la contribución de todos los giros de los nudos a algún desplazamiento, por ejemplo. Y definitivamente los grados de libertad importantes son entonces 3 por losa. ¿Cuántas losas tenemos nosotros? 4 losas tenemos, 4 pisos, 1, 2, 3 y una chiquita 4. Cada uno de esos tiene 3 modos de vibrar, pues deberíamos poner mínimo 12. Normalmente siempre se pone un poquito más, por si acaso. Entonces le ponemos 15, porque no hace daño, ¿no es cierto? Si hace más modos de vibrar que no intervienen, pues bueno, no hay problema, pero por lo menos 12. Y si la estructura fuera alargada, si ya no le rigideceríamos pisos. Ya no habría una losa rígida, será una losa flexible, o quizá una losa que es entre rígida y flexible. Hay 3 opciones. Le pondría la acción en el medio, o sea, la rígida y la de madera, como la... Si es una cosa de madera, no es nada rígido. Nada rígido. Claro que puede que la losa de madera o el piso de madera tenga debajo unas vigas que forman una estructura rígida, entonces ahí sí rígido. Pero tiene que fijarse que cómo piensa construir su estructura. Ya. Si no es rígido, seguro que son más de 12 grados de libertad. Tienen que probar. Hoy vamos a poner 15, un poquito más. ¿Cuál es el objetivo? Ya van a ver que todos los modos de vibrar, ¿qué hacen los modos de vibrar? Los modos de vibrar. Los modos de vibrar. Dice, pongamos una estructura de algunos pisos. 1, 2, 3 y 4. Yo veo ahí una edificación de 4 pisos como la nuestra. Entonces dice, viene un sismo. Entonces nuestra estructura se deforma. Y a partir de su base, probablemente esta estructura se fue para acá, este para allá, este un poquito por acá y esta por aquí. Entonces hizo algo como esto. Pero esa deformada total de la estructura es equivalente a descomponerla en una serie de deformadas. Entonces decimos el primer modo de vibrar. Primer modo de vibrar siempre es lineal. El de más arriba se desplaza más hacia la derecha. Y el de más abajo un poquito menos, pero hacia el mismo lado. Entonces este es un primer modo de vibrar. Normalmente el primer modo de vibrar tiene también el T máximo, el periodo máximo. ¿Y qué más de los otros modos de vibrar? Entonces hay otros modos de vibrar dependiendo del número de masas, dependiendo de los grados de libertad que haya. Pues seguramente hay un segundo modo de vibrar. Esta vez todo se va hacia la derecha menos el último. Entonces una cosa es como esto, así, así. Esto también puede ser segundo modo de vibrar. Es como que esto fue una línea y en cambio esto comienza a hacerse una curva. El tercer modo de vibrar. Y un cuarto modo de vibrar, porque hay 4 masas. Entonces veo las contribuciones de cada modo de vibrar
que este en cambio se me va a ir hacia la izquierda, este a la derecha, algo así va a estar. Así. Es como que este tiene una curvita y este ya tiene claramente las dos curvas. Va y regresa. La estructura al mismo instante. Este modo de vibrar. Y el cuarto modo de vibrar es todavía más complicado. Este está acá, este está acá, este está acá, este está acá. Es terriblemente. Muchas curvas. Cuarto modo de vibrar. ¿Okay? Entonces resulta que el modo completo es la suma de estos modos, ¿cierto? Sino que no es tan fácil, no es tan simplemente sumar cada uno de los modos, sino que porque esta forma máxima del modo de vibrar, esta segunda forma máxima, esta tercera forma máxima, esta cuarta forma máxima, no ocurre en el mismo instante. Este primer modo de vibrar es así, pero luego desciende y se va hasta el otro lado con la misma forma, y luego regresa, ¿cierto? Y nuevamente tiene su periodo, por eso tiene un periodo máximo. Este otro modo de vibrar también está así, pero luego se va al otro lado y luego regresa al otro lado. Igual esto no vienen y vuelven, vienen y vuelven, vienen y vuelven. Cada una tiene un periodo T1, T2, T3, T4. Y normalmente, como decía, este es el máximo. O sea que probablemente si es una estructura de 4 pisos, el periodo es más o menos 0,4. Este es el periodo 2. Para este probablemente sea un 0.15, este sea un 0.11 y este sea un 0.008. Los periodos, ¿no es cierto? Al ojo más o menos, que probablemente está cerca. ¿Ya? Y entonces, ahora la cuestión es que ¿con cuánto contribuyen cada uno de estos modos a la respuesta final? El primer modo colabora con el 70%. El segundo modo, digamos, con un 20%. El tercero con un 3%. Este con un 2%. Entonces, sumen 70, 90, está aquí hasta el 95%. Bueno, acá en realidad no hay más modos, pues debería llegar al 100%. Pero digamos que hubiera habido un modo más. Entonces llega estos 4 modos hasta el 95%. Entonces la norma ecuatoriana dice que use todos los modos necesarios hasta que se logre una participación del 95%, ¿cierto? De cada modo. De cada modo se calcula su factor de participación en el desplazamiento total y que se llega hasta el 95%. Eso pide la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, ¿cuántos modos voy a usar? Mínimo 12, 3 por piso, ¿no es cierto? Y luego voy a chequear que llegue al 95%. Si es que no llega, entonces le aumento más modos hasta que llegue al 95%. Normalmente debe funcionar con 3 modos por losas, solo que las estructuras de estas son irregulares, entonces todo es relajo y parecen que realmente no se comportan tan uniformemente como quisieran las estructuras y que hay modos importantes. Pero fíjense que el primer modo de vibrar fue mucho más importante que el resto. El método estático equivalente se basa en este primer modo de vibrar. Miren que llega hasta el 70%, ¿no es cierto? Entonces, como que es realmente el peso pesado. Claro que el método estático equivalente, sabiendo que todavía no toma en cuenta un 30% de los otros modos de vibrar, mayor las cargas que le salen del primer modo de vibrar, y entonces se vuelve muy conservador. El método estático equivalente resulta muy conservador. Pero hasta ahora, tantos años de trabajar con esos métodos estáticos, sigue siendo la base de nuestros cálculos. Siempre le usamos de referencia para saber si estamos bien o mal. ¿Ya? Por eso siempre, a pesar de todas las dudas que nos dan los métodos estáticos lineales, le seguimos utilizando de referencia. Algún día le dejaremos de lado. Será una gran revolución. Es dificilísimo. Bien. Entonces, ahora el otro problema es que esos máximos que estoy aquí dibujando de cada modo no ocurren en el mismo instante. Entonces, si sumo el máximo del primer modo más el segundo más el máximo del segundo modo más el máximo del tercer modo más el máximo del cuarto modo, soy demasiado conservador porque no ocurren en el mismo instante. Entonces, cuando combino los modos, hago una combinación
estadística, que es la raíz cuadrada de los números cuadrados. Eso es la desviación estándar, ¿no es cierto? Raíz cuadrada, sigma cuadrado, entonces es una media estadística, tratando de encontrar un valor promedio que no sea demasiado exagerado, ¿no es cierto? Es lo que se hace. Pues ven, hay aproximaciones. Pero entonces, los modos de resultados orbitales, ya tenemos algo, idea de cómo se comportan. Estos van a ver la teoría, que no es muy difícil, pero van a ver en el último semestre, con los variables, si Dios quiere. Entonces, digamos, ya estamos listos con estas cosas, ¿no es cierto? Nos quedó faltando esto de que queremos empezar el cálculo de los modos de vibrar sobre la estructura deformada, ¿cierto? Entonces necesitamos un caso de análisis no lineal para que sea considerado a partir de ese caso de análisis no lineal y ya está deformado el cálculo de los modos de vibrar. Es un truco de etapas. Entonces digamos ok, y vamos a crear este caso de estados, en este caso de carga no lineal. Pues vamos a ver, si no me olvido, y después que un hueco por ahí nadie sabe qué pasa. Define y nos vamos a lo arquesis. ¿Ya? Entonces veo que tengo un permanente lineal estático. Ese lo voy a usar. Permanente lineal estático, voy a añadir una copia. Add copy of case. Entonces le voy a llamar permanente no lineal, ¿no es cierto? Permanente no lineal. Permanente no lineal. Y aquí dice abajo tipo de caso de análisis. Si fuera no lineal. No lineal estático. Sí, está faltando el nombre estático. ¿Ya? Hecho. Este es el pushover. Pero si es que le modifico adecuadamente, ahorita le vamos a hacer un pushover súper simplificado. Todos los datos que están ahí, vale. Entonces le decimos ok, nomás. Solo le cambié el nombre y el caso a no lineal estático y no le modifiqué para nada todo. ¿Okay? Ese es el pushover estándar que se usa normalmente para casos de carga verticales, iniciales de carga. Ya que tengo este permanente no lineal estático, ¿okay? Regreso a la definición de los modal cases. Ya tenía mi modal, ¿no es cierto? Y ahora le modifico. Y voy a este de use non linear case, ¿no es cierto? Que era none. Ahora sí ya hay el permanente no lineal estático. Sí es importante. El coronel Morales dice que se pasó, hizo unos experimentos de unos aisladores y eran de unos neumáticos, la mitad de los neumáticos. Un montón de esos neumáticos distribuidos estratégicamente debajo de una casa funcionaban como aisladores, súper barateros y todo lo demás, y haciéndole un poco de detalles. Creo que hay unas varillas, unos toques por ahí. La disposición también funcionaba como unos aisladores baratos. Es la idea, ¿no? Creo que los japoneses ya tienen sus casas desarrolladas a partir de ese tipo de ideas. Pero en todo caso, el coronel Morales hizo su modelo con ese tipo de aislador y también hizo experimentos. Pues puso una losa, puso su carga encima de estos aisladores y debajo de la mesa de vibración y ¡das! A ver qué pasaba. Y sacó un comportamiento. Entonces hizo el modelo teórico que debía coincidir con el modelo experimental, y se pasó 6 meses sin saber qué pasaba, porque no coincidía por nada del mundo. Entonces ya estaba muriéndose hasta que alguien dice, bueno, a ver, sentémonos, tomemos una tacita de café, porque estas cosas se hay que sentarse en silencio total con una tacita de café ahí pensando. Y el problema era muy sencillo. Él había considerado la estructura no deformada, o sea, consideró la estructura sin la deformada real. Entonces le cambiaron a como era, ¿no? Le pusieron ese estado de carga inicial. Cuando se asentaba la losa sobre la que estaba, la losa que estaba apoyada sobre estos elementos se aplastaban. Y esa geometría era diferente de la geometría inicial.
Entonces, obviamente, empezando con ese estado de cargas, tenía una geometría diferente y tenía modos de derivar diferentes. Y ahora sí coincidieron plenamente. 6 meses sacándose al aire y millones de grados de libertad y las mayores sofisticaciones. Y la idea era eso, ¿ves? Así de simple, o sea, es igual que lo que ahorita me está pasando algo, está cargando algo. Entonces, eso nomás, esa carga que estoy ahorita haciendo. Súper, o sea, de nuevo, para mí es vital colocar. Usted no le pone, usted está sacando cosas que no son reales. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya estamos completos. Lo mejor que podemos hacer hasta el momento es eso. Pues ahí están los modos de vibrar. Ahora me falta el espectro. Entonces voy al otro componente del análisis modal estructural, el espectro. Cojo define y cojo funciones. Y ahí hay una función que dice response spectrum, espectro de respuesta. Hago clic ahí. Y dice, bueno, aquí hay un pulso uniforme. No, pues, busquemos uno que nos interese. Entonces hago clic en la ceja a la derecha y aparece un montón de normas. Y aquí está Ecuador Neconsi, capítulo 2. No, esta es la norma difícil. La norma fácil es la norma NEC SEDS 2015. O sea, la norma legal ahorita. Sí saben, sí les he contado muchas veces. No. Que la norma 11 era súper estricta con toda la teoría y demás que se había aprendido de todas partes. Aplicamos acá, nos digan cómo diseñar un edificio. Ahí sí había que pasarse un par de días calculando y tomando tacitas de café hasta que funcionara. Entonces, no, imposible. Los mismos ecuatorianos dijeron cambio, hagan más facilito. Lo cambiamos, hicimos más facilito y ahora está. Entonces ahí sí, cualquiera que funcione. Cualquiera, entre comillas. Entonces, añadimos una nueva función, add new function. ¿Ya? Entonces, voy a agregar una función de acuerdo a la norma ecuatoriana de la construcción. Correcto. Le vamos a llamar, ¿cómo se llamará esta? Quito D, ¿no es cierto? Porque me acuerdo que dijimos que estábamos en Quito y el tipo de suelo era D. A ver, unimos por ahí, ya no sé, Quito, raya D. Ya. Entonces vamos llenando los datos. Bueno, el coeficiente de amortiguamiento, estas normas fueron hechas para el 5%, está bien. El coeficiente de zona 0. ¿Cuánto es la zona 0? 0.4, correcto. El coeficiente de seda para Quito, 2.48. ¿Seda es o ETA? Seda es. ¿ETA es? ETA. 2.48. El factor de zona FA era ¿cuánto? 1.22. El factor de sitio 1.19. El tipo de suelo D. ¿Ya? Este FS ¿cuánto es? 1.28. 1.28, correcto. ¿Ya? El factor de importancia habíamos decidido que fuera 1. Y como queremos hacer el diseño después, entonces ya reducimos las cargas y suponemos que es 8. Entonces fíjense que esto es otra vez lo más básico de lo básico. Estamos usando cargas reducidas, un análisis elástico lineal, y que después sabemos que cuando venga la carga real la estructura se va a dañar, pero nuestro detallamiento es lo que le va a salvar a las estructuras. Esta es la forma básica. Cuando veamos historias en el tiempo y demás, cuando tengamos que escalar sismos, tenemos que escalarle, pero para el espectro elástico, sin reducción de Eres, es por diseño. Entonces ahí usamos otros espectros, ¿cierto? Sin Eres, con R igual a 1. Entonces, cuidado, ¿no es cierto? Parece que esta funciona súper bien, pero vale la pena siempre chequear. Alguien me dijo que esto no funciona para el suelo tipo E, que uno le pone suelo tipo E y no hace el suelo tipo E, sino que le deja el D, no sé cómo es. Entonces hay que chequear. Y yo les dije, ¿se acuerdan? Un app de cómo calcular los espectros de diseño.
de acuerdo a la norma cotidiana de construcción. Con ustedes sí hemos hablado de eso, ¿cierto? ¿O no tiene? No. A ver, entonces lo desarrolló el capitán Víctor Hugo Yepes. Y ¿dónde está? Aquí está. Basal NEC 2015 se llama. Basal NEC 2015 se puede bajar gratis del Google. Basal NEC 2015. Entonces es en realidad lo que nosotros hemos hecho y que nos ha permitido darnos cuenta de que aún el ETAPS, ¿no?, que es nuestro software de referencia, tiene sus fallas. Entonces ahí está, Basal NEC 2015 es el nombre de ese archivo, desarrollado por Víctor Hugo Yepes con Z. Y entonces sirve para uno tener en su celular y cada vez está probando que está bien las cosas, ¿cierto? Es importante tener acá y aquí tienen tantas cosas, también tengo eso, ¿sí? Entonces no sé, la próxima semana voy a chequear que todos tengan, ¿ya? Entonces ahí podríamos chequear viendo los datos aquí, comparando con los que saca la aplicación y viendo que coincide. Entonces ahí estamos seguros que está bien y decimos ok. Si no, toca convertirle a user defined, convert to user defined y corrigiendo. O sea, punto por punto. Pero por ahora está bien. Sabemos que funciona. ¿Okay? Entonces creé los modos de vibrar, el análisis modal, creé el espectro, que es básicamente para calcular las cargas que van a ir a una estructura de cuadro al periodo, igual que el método estático equivalente, sino que muchas veces para diferentes periodos que corresponden a diferentes modos de vibrar. Y entonces ahora voy a definir un nuevo estado de cargas. Dos estados de carga. Voy a definir los cases y añado un new case. Ahora sí me toca new case totalmente. Add new case. ¿Cierto? Le voy a llamar signo X, raya modal espectral. Para saber lo que estoy haciendo. Entonces abajo dice tipo de carga, tipo de análisis, ¿sí? Response spectrum. Fuente de la masa estándar, ¿cuál es la carga o función que vamos a aplicar? Hay que añadir, ¿cierto? Es aceleración en la dirección U1 con la función, ¿cuál es la función? Es quito D, ¿ya? Y el factor de escala, fíjense en ese factor de escala, y es lo loco del ETAPS, está en milímetros por cuadrado. ¿Qué es ese factor? 9806.65 milímetros sobre segundo. ¿Qué es? Es la aceleración de la gravedad. Pero en milímetros. O sea, uno está tentado de que si estoy trabajando en metros, no es el problema. Todo va a estar en metros. Y aquí en ETAPS, aquí meter en milímetros. Pues cuidado. Milímetros segundo cuadrado. Pero acuérdense que cuando nosotros calculamos el cortante basal, un borrador, corremos todo esto. Tenemos este dato 9806 que es G, ¿no es cierto? Y claro, porque el espectro está en porcentajes de G. Entonces, realmente la aceleración es multiplicando el porcentaje por G, que es ese valor. ¿Ya? Solo que cuando calculamos el cortante basal, tenemos la importancia, tenemos el SA, tenemos el R y tenemos el fin de elevación. Y eso todavía no lo hemos tomado en cuenta. Entonces, ahora es cuando el fin en planta no es problema, no es uno, pero el fin de elevación sí es un problema porque es 0,9.
Todavía no le hemos tomado en cuenta, entonces ahora le vamos a tomar en cuenta. Mi factor de escala, ¿no es cierto? Que normalmente es G. Es G. 9806.65 para como milímetros segundo cuadrado del arco. Tienen que incluir ese 0,9 phi planta y phi vacío. O sea, en mi caso es 9806.65 dividido para 0,9. ¿Cuánto es? Este factor podría meterlo en otro lado, capaz que en genere o capaz que en importancia o en alguno de esos lados, pero aquí es donde puedo meter. Aquí también es donde puedo meter. ¿Cuántos salen? 10.896.28. Punto 28. Pues cambiamos estos datos para poder comparar después el análisis estático equivalente con el modal espectral. Tiene que ser lo más parecido posible, ¿no? Con todo lo que hemos hecho en uno y otro lado. Este factor de escala está mal, es 10.896, coma. Espero no haberme equivocado con los comas. Hasta ahora no me digan ninguna coma, ¿cierto? Ya. Hecho. Entonces mi signo X es una aceleración a lo largo del grado de libertad 1, que normalmente corresponde con X, con el eje X. La función es quito D y el factor de escala es G dividido para phi planta G elevación. Y con unidades milímetros segundo cuadrado. ¿Ya? Otros parámetros. Seguimos viendo esta pantalla. Caso de carga modal, no hay más, no. Solo es modal. Método de combinación modal, combinación cuadrática completa, CQC. Veamos qué otras combinaciones hay. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que les había dicho. O sea, hay que sumar las contribuciones de cada modo de vibrar, pero si pongo absoluto, como aquí sí hay, es demasiado conservador, porque nunca ocurren en el mismo instante los máximos de cada modo de vibrar. Entonces mejor hacer una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es ya una media estadística, o mejor la combinación cuadrática completa, la CQC, que lo que hace es tomar en cuenta que a veces los modos están acoplados, están muy cerca los unos a los otros, entonces como que se mayora demasiado, tomamos la computación del uno y del otro. Entonces mejor es ¿cómo se llama? Incluir un término que le separe matemáticamente a esos modos, y eso se logra con esta combinación cuadrática completa. Toma en cuenta este problema de modos acoplados. ¿Ya? Esa es otra cosa más. Más abajo dice tipo de combinación direccional, porque yo podría meter un análisis modal espectral, podría hacer un análisis modal espectral que incluya el 100% de la cara de sin X y un 30% del sin Y. Esa es una de las recomendaciones de las normas, ¿cierto? Nuestra norma ecuatoriana de construcción dice, y bueno, tiene sentido porque el signo viene en cualquier dirección. Entonces podría ser más importante en dirección X y un poquito en el otro sentido. Entonces esto es algo que recomiendan otras normas. Y por eso está, entonces, ¿cómo le combino los dos signos metidos al mismo tiempo? Podría ser valor absoluto, seguro, o raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Ya? La norma ecuatoriana de la construcción dice solo use asínomos. Eso es lo más básico de lo básico, y es lo que vamos a hacer ahora. Cuando a veces me toca hacer esos análisis de 8, de 10, 12 pisos, entonces yo sí me pongo la combinación de las dos cosas, porque ya es valioso y no tenemos que hacer nada. Pero lo mínimo de la norma es esto, y es lo que vamos a hacer. Entonces coloquemos, dice, más abajo dice combinación, tipo de combinación direccional, raíz cuadrada de suma de los cuadrados, le dejamos. Porque arriba solo hay sin un X, no va a afectar nada a esto. El modal damping constante a 0.05, y aquí abajo dice excentricidad del diafragma. Modal damping es amortiguamiento modal. El amortiguamiento para estructuras de hormigón armado es un 5%, o sea 0.05. ¿Está bien?
Más abajo dice excentricidad de los diafragmas. 0 para todos los diafragmas, eso sí tendríamos que cambiar. Entonces le ponemos el valor estándar, 0,05, ¿no es cierto? Ya habíamos visto esto en el análisis estático equivalente. Decimos OK y ya queda. 0,05 para todos los diafragmas. A veces hacen análisis de torsión, piso por piso, entonces ahí determinan diferentes excentricidades. Hay un doctor en Argentina que es un experto total en estas excentricidades y que cada vez el doctor Ayar se va a ver a su amigo del alma, pisa full y se va a Argentina y entonces conversa en lo lindo y regresa el doctor y ¡zas! A estudiar el porcentaje de variación de los diafragmas piso por piso. Pero eso van a ver en el último nivel. Normalmente es 5% el promedio, está bien. Estamos listos, ¿ok? No hay más datos. SX modal espectral, listo. Pero ahora queremos el signo Y, ¿no es cierto? Entonces marco el último, el SX modal espectral, que queda azulito, y añado una copia. Add copy of case. El nombre nomás va a cambiar, es SY modal espectral. Quito ese -1 al último. Y lo único que hay que cambiar, porque todo lo demás está bien, es la dirección de la carga. Es la dirección 2. Todo lo demás igual que para el otro sentido, para el sentido X. Digo OK y ya está. Entonces estamos listos, OK. Y sigue preocupándome por qué me salió que tengo esas derivas monstruosas en el cuarto piso. No sabemos. Era eso lo que yo les pedía, que ustedes con otros ojos vean esta estructura y encuentren cuál es el problema. Pero bueno, sigamos. Y de nuevo insisto que eso de no haber hecho ustedes nos va a dejar un pequeño vacío. Aquí está la deformada, ¿no es cierto? Pero queríamos ver lo que siempre hemos hecho, los desplazamientos. Entonces presionamos el show de forma shape acá, el icono de un pórtico con un desplazamiento lateral hacia la derecha, y acá decimos quiero ver el signo en X. Step number, bueno, hay 3 análisis de signo en X, ¿no? Veamos, aplicamos y empecemos la animación. Entonces sí, es sentido en X, parece que está bien. Mi último piso no se deforma tanto, parece que está súper bien. Entonces ahora voy a signo Y, ¿no es cierto? Signo Y, nuevamente digo aplique y ya empieza la animación. Sentido Y, parece que está bien en estructura, tampoco se deforma demasiado, todo bien. Me habré equivocado cuando metí el acta de ese piso, no parece, no está uniforme. Bueno, entonces digo close, ya no necesito más esto. ¿Qué otra información tengo ahora? Tengo los modos de vibrar. Entonces de nuevo voy a show deformed shape, al icono con deformadas, y esta vez digo modo, acá a la derecha hay esa opción, modo. ¿Ya? Digo primer modo de vibrar, aplique. Y empecemos la animación, veamos qué pasa. O sea, realmente la estructura es más sensible en sentido X. Y tiene un poquito de torsión, ¿no es cierto? Y siento que es como que le está pateando esa esquina como que se está moviendo mucho. Entonces, ¿hay algún problema con la esquina? No se puede ver una vista en planta. Claro, la otra cuestión es verle a diferentes vistas, ¿no? Aquí tridimensional está bonito, pero capaz que en planta me da más información. Planta, piso 4, vamos a ver. Uy. A ver, está animation aquí. Entonces tiene un componente de torsión que la echa a perder, ¿cierto? La componente de torsión hace que los columnas que están cerca de la masa, del centro de masas, no les pase nada.
se desplaza un poquito, pero el giro ya es importante en los extremos, en las esquinas. Entonces probablemente ya veo que debo cambiar la distribución de las columnas de alguna forma, quizá quitar las columnas de las esquinas que era medio irregular, para quitarle eso de que está absorbiendo demasiado carga. Bueno, entonces también podría verle en una elevación. Veamos la elevación del pórtico 1. Elevación, pórtico 1. ¿Ok? Y entonces también le empiezo la animación. Bueno, aquí no se ve, no. En 2D no se ve que hay torsión. Bueno, si yo lo mejor, 3D. Y ahora voy a ver los otros modos de vibrar. Subo al segundo modo de vibrar y aplico. Start animation. Bueno, lo lógico es que el primer modo de vibrar sea desplazamiento en X. Si está así, estamos bien. El segundo modo de vibrar tiene que ser desplazamiento en Y. Está bien. Pero ven que Y sí está funcionando bien. En X es el problema. O sea, como puse las columnas, porque no hay otra forma, está provocando torsión en X. Bueno, entonces X está bien en primer modo, Y también desplazamiento horizontal, segundo modo. Y el tercer modo, aumento el tercer modo, aplique. Hay otra forma de hacer eso, voy a mejorar cerrar esto, para quedarme solo con la visión general del límite 3D, Start Animation. El tercer modo siempre es torsión blanca. Entonces, ¿se acuerdan que a 70 el primero es 20, el segundo y el tercero todavía tiene su poca importancia, un 5%, pero ya es mucho menos de importancia. La torsión sí tiene su importancia. Y lo interesante es que si hago bien las cosas, el primer modo es desplazamiento en un sentido horizontal. Y el segundo modo, desplazamiento en un sentido perpendicular. Y solo el tercer modo es torsión. Cuando hago malas cosas, puede ser que el primer modo sea torsión planta. Entonces ahí tengo que cambiar todo. Puede ser que el segundo modo sea torsión planta. También son problemas iguales, es demasiado importante el segundo modo de vibrar. Entonces aquí es donde puedo controlar lo que estoy haciendo. Por ejemplo, acá el primer modo de vibrar está con un poquito de torsión. Eso es lo que hay que controlar. Y la torsión es porque el centro de masas no coincide con el centro de rigidez, ¿sí o no? La torsión es, si veo en planta la losa, que normalmente mis losas son regulares, entonces mi centro de masas coincide con el centro geométrico, y en el centro de masas pasa la fuerza así. Este es así, pero la rigidez de los elementos, por ejemplo, un elemento aquí súper rígido, una cosa así de larga, y acá un hito así, hace que el centro de rigideces se mueva hacia donde hay más rigidez, que sería este lado, ¿no es cierto? Y entonces por acá está el centro de rigideces. Lo interesante del centro de rigideces es que la estructura gira alrededor de ese punto. La estructura gira alrededor de este punto, y ahorita veo que mi fuerza sísmica produce un momento, le hace girar. Entonces, lo que tengo que hacer es redistribuir mis rigideces para mover al centro de rigideces lo más cercano al centro de masas. Redistribuir con una línea en realidad. Claro, y lo básico normalmente son columnas. Siempre tampoco se puede dejar de lado las vigas. Si las columnas son robustas, las vigas robustas. Si las columnas son débiles, las vigas débiles. Todo proporcional. Pues yo trataría de aumentar de alguna forma la rigidez acá con un montón de columnas, según mi idea, para mover este centro de rigideces hacia el centro de masas y disminuir la torsión. Entonces acá hago is, probablemente es la columna de las esquinas, ¿no? Cuando hay estructuras regulares no están así. Capaz que si cambio las columnas a columnas normales sería funcionar mejor. Eso hay que jugar. Eso es lo que cada cual tiene que hacer. Eso es lo que, por lo que nos pagan. Si no, más lo quieren pagar. Entonces, ¿qué estamos? Sí, hay que revisar ahora
¿Qué diferencia hay entre los resultados del análisis estático equivalente y el resultado del análisis nodal espectral? ¿Cierto? Lo que he hecho hasta ahora es que puedo controlar desplazamientos, puedo controlar derivas y puedo controlar modos de vibrar. Y he dicho que respecto a los modos de vibrar, los dos primeros tienen que ser desplazamientos, ¿cierto? Y solo el tercero tiene que ser torsión. Si no está funcionando así, hay que cambiar. ¿Y qué puedo cambiar? La distribución de rigideces, la posición y el tamaño de columnas y vigas. Hay desplazamientos máximos como dijo el 95% de los modos. Y además hay que estar seguros de que la respuesta total llegue por lo menos al 95%. Entonces ahorita vamos a chequear eso. Entonces vamos a chequear la masa participante, masa modal participantes. Hay una masa en cada uno de los modos de vibrar, o sea, parte de la carga en cada modo de vibrar, la masa modal participante. Y luego vamos a chequear cuál es la diferencia entre el análisis nodal espectral, versus el estático equivalente. Esto que les estoy dando ya es algo conocido. Cuando ustedes hacen la memoria de cálculo tienen que hacer estos controles. Hay que pedir a esa entidad que trabaja junto con el Colegio de Arquitectos de Pichincha, no sé cómo se llama, la que chequea los planos. Ellos ya tienen un formato de qué debe contener la memoria de cálculo. Entonces, eso sería interesante. Creo que si entran ustedes al Colegio de Arquitectos de Pichincha, ahí hay una entidad colaborante, un vínculo a la entidad colaborante de revisión de planos. Y si entran a ese vínculo, entran a una serie de informaciones y entre otras creo que están requisitos mínimos en la memoria de cálculo, el formato. Entonces, tienen que buscar. Para la próxima clase, consíganse en ese formato del Colegio de Arquitectos del Ecuador o de Pichincha, de la entidad colaboradora que tiene ahí. Otra vez, me preocupa porque les veo leyendo sus lunares y cosas por el estilo. Entonces, esta es la última oportunidad que tenemos, ya no voy a existir, de tener las herramientas para en el momento adecuado poder hacer un buen trabajo de cálculo. Entonces, queremos revisar primero la masa modal participante. Entonces vamos a Display y vamos a Show Tables y vamos a, de las tables que hay, modelo, análisis, diseño, el análisis, ¿cierto? Hacemos más en análisis y acá hay a ver dónde está, hay unos resultados y dentro de resultados hay unos resultados modales y dentro de resultados está Modal Participating Mass Ratio, tasas de masa participante modal. Ese es el que queremos, donde marcamos un X. Es súper curioso, ¿no? Es metidísimo esto, pero hay que llegar hasta ahí. Entonces, tasas de masa participante modal. Decimos OK y aparece este cuadrito de acá abajo. ¿Ya? Está feo de leer, no estamos acostumbrados. Entonces le apunto al cuadro y hago clic derecho. Le apunto al cuadro, le activo y hago clic derecho. Acá. Adentro en los casilleros. Cuando le apunto a uno de los casilleros de esta tabla de tasas de masa participante modal, hay una opción que dice exporte a Excel. Ahí sí estamos acostumbrados a hago exporte a Excel.
y por acá se activa el botón de que algo pasa con mi cel, entonces hago clic en ese botón y ahí está la tabla y le aumento, ¿no es cierto? Ahí están. ¿Por qué están solo 12 modos? Ah, es que no hay 15, solo hay 12. Mejor. Ya. Tiene periodos, tiene la tasa de participación en U, que es un Y. En un Z no hay nada porque no hay desplazamientos verticales, entonces esa columna, marco la columna y le borro. La suma de X, la suma de Y, ya, fíjese, viendo la suma de X para el séptimo modo de vibrar, ya paso del 95%. En realidad solo hubiera necesitado 7 modos de vibrar para ya tener por lo menos el 95% de masa participante y tener un buen resultado con una estructura. Con el Y no necesité al octavo, ¿no es cierto? Y nada más. Hecho. Entonces borro lo que no necesito, el UZ le borro, borrar, eliminar. Rotación en X, rotación en Y no me interesan tampoco porque son como giros alrededor de ejes horizontales, no son los grados de libertad que intervienen en sismos. Entonces estos dos, RX y RY, elimino. Solo me quedo con rotación alrededor del GZ porque ese sí es importante, o sea, es la torsión en plano. Las sumas RX y RY también elimino, están como distrayéndome, por eso les elimino, me quedo solo con esto. La primera columna también no me interesa, debería borrar. Solo que acá está no, entonces control X y control V. De nuevo un poquito a la derecha el nombre y luego sí elimino la columna 1. Eliminar. Ya. Ahí está. Esto es lo que normalmente uno pone en las memorias de cálculo. Entonces está el periodo. Miren el primer periodo, el primer modo de vibrar, el mayor periodo, 0,5 segundos. Una estructura de 4 pisos. ¿Qué periodo debería tener? Más o menos, ¿cierto? Esos son chequeos. Ya estoy viendo esto, pero adicionalmente estoy viendo el periodo máximo. Este es más o menos 0.1 veces el número de pisos. Y más o menos 0.1 por 4 debería ser 0.4 segundos. ¿Cuánto me sale mi primero? 0.5. Está bien. De hecho, dicen gente que ha hecho vibración experimental de como 100 edificios aquí en Quito, que nuestro periodo de vibrar propio de nuestras estructuras aquí en Quito es 0.15 por el número de pisos. Entonces hacemos eso, 0.15 por 4, ¿cuánto da? 0.6 segundos. 0.6 segundos significa que la estructura es más flexible, se va y regresa. 0.6 segundos. 0.04 segundos es como más rígido, vibra más rápido. Entonces, en nuestro diseño que estamos tratando de hacer, somos más rígidos. Porque como hacemos en Quito, somos más flexibles. Y todo hecho gracias. Pero así es, ¿no? Y luego miren el siguiente modo de vibrar, en el sentido Y también está bastante equilibrado, casi el mismo anterior, ¿no? 0.5. O sea, bueno, como distribuir las columnas básicamente daba bastante rigidez tanto en X como en Y. El tercer modo de vibrar es torsión, etcétera, etcétera. Y veamos, el primer modo de vibrar da el 75% básicamente de toda la carga. Como yo les decía, el 70% más o menos. El primer modo es súper, es la base del método de estatisticidad. En la otra dirección, el segundo modo de vibrar que ha sido en Y, también contribuye en sentido Y, el 82%. Son súper importantes los primeros modos. Esos son tan importantes, pasan del 50%, porque es una estructura regular. Si es irregular, esto ya no es tan cierto. Tercer modo de vibrar, le ven, y no interviene casi nada en X, en Y, sí interviene un poquito en X, o sea, algo está por ahí, constante, 7%.
porque es una torsión y está con una componente en X, como que no he logrado controlarle bien el desplazamiento en X. El cuarto modo es otra vez desplazamiento en X, sí, definitivamente, ¿no es cierto? Porque aquí es el mayor modo el mayor porcentaje de participación de masa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy sumando, aquí están las sumas, así que está todo bonito y se ve claramente lo que ya habíamos hablado antes. Para el modo de torsión, ese es todo en relajo, pero ya se ve que como el noveno también ya cumple. Ese es el más difícil de cumplir. Muchas veces solo que cumpla X y Y hay que darlo. Pero siempre hay que checar esto. O sea, 97.61 en el noveno y estamos más del 95%. ¡Súper bien! Esto les piden obligatoriamente. Hagámosle chiquito. Cerremos esta ventana. ¿Qué más estamos? ¿Qué más habría que chequear? Sí. Ahora lo que queremos comparar es qué fuerzas, qué cortantes basales calcula el uno y el otro método. Deben ser similares, ¿cierto? Claro, o sea, ¿por qué cortante basal? Porque el cortante basal es una medida súper importante, la sumatoria de todas las fuerzas en cada uno de los pisos. Entonces, por eso directamente le vemos qué está pasando con el cortante en la base, cortante basal. Entonces vamos a ver display, show tables, y quitemos esto de mudar results, lo queremos. ¿Qué es lo que queremos? Reacción. Structural results queremos. Vamos a ver. Eso. Queremos resultados como una estructura completa. Queremos los story forces, ¿cierto? Las fuerzas por piso. Porque de todas las fuerzas por piso, la que nos interesa es el cortante. Y no del piso cuarto, sino del piso 1. Entonces vamos a tener que lograr un montón de cosas. ¿Estamos bien? Estoy queriendo sacar story forces. ¿Ya? ¿Ok? Sale la tabla que no me ayuda mucho. ¿Por qué salió? Dice mal. Otra vez. Sale la tabla, display, voy a show tables. Este estaba marcado. Y todo eso. Solo quiero que quede marcado story forces. Ya, y ahora sí, ok. Ahí están solo las fuerzas de piso globales. Hago clic derecho y después Excel. Y aquí está mi Excel. Entonces voy a hacer una enorme limpieza de este archivo. Voy a hacer la mano para que se den cuenta lo excesivo que los datos que tenemos. Ahorita debe tener como unos 100, tienes 99 líneas. Pero al final vamos a quedarnos con 3 líneas. ¿Ya es hora? Entonces, dice información del piso 4, no me interesa. Entonces voy a marcar todas las filas del piso 4. El piso 3 tampoco me interesa. El piso 2 tampoco me interesa. O sea, voy a ahorrar un montón. Solo quiero el piso 1. O sea, llegué hasta la línea 75 y borro todo, eliminado. Ya solo ahorita me quedo con 27 líneas, el piso 1. Pero aquí lo que me interesa son las cargas sísmicas. Entonces también borro las líneas que tengan otras cargas, ¿no? La permanente, lineal, elástico, estático, temporal, todo eso borro. Permanente, bueno, entonces borro eso, eliminar. Aquí tengo signos, eso sí me interesa. Acá otra vez permanente, no lineal, estático, eso tampoco me interesa, borro. Entonces me quedé en el piso inferior, el piso 1, solo con las cargas críticas, los signos. Y miro que tengo un signo X, y además tengo un top y un bottom, ¿no es cierto? Entonces podría quitar la del top, porque no quiero arriba de la columna del primer piso, quiero ya en la simulación, incluyendo cualquier masa y carga por una mitad de columna que no estaba incluida en el primer piso. Entonces voy a quitar el top. Entonces, claro que podría hacer filtros y esas
cosas, no para borrar, pero ahorita estoy haciendo mano por eso. Entonces elimino las columnas que dicen top, de uno en uno, con constante paciencia. Eliminar, eliminar, eliminar. Mejor era de haber hecho un filtro. Eliminar. Para que vean de 99 líneas aquí es lo que estoy terminando. Eliminar. Eliminar. ¿Ya? Solo me quedé con la base del piso. La base del piso 1. De hecho, como todo es base, entonces la columna C le marco y le borro. Eliminar. Ya no me sirve. La carga, esta carga P, carga axial. Es que es por signos. Por signos no hay carga axial, que también lo puede ser. De hecho, solo me interesan los cortantes. Entonces, todo lo que no es cortante, torsión, momento X y momento Y, elimino. Este nombre, Table Story Forces, que también veo control X, pero bueno, lo voy a usar, de nuevo hacia la derecha. Y la primera columna también le borro, porque me dice lo que ya sé, que estoy en la columna 1, en la que soy. Entonces llegué a una tablita de 11 líneas, ¿cierto? Con toda la información sobre signo en X y signo en Y. Y miren que me dice que el cortante basal por signo en X es 164 toneladas, 164.000 kilogramos, pero debería ser por 8, porque le gustan las cargas cínicas. Bastante, igual, el signo es bastante importante. Para signo en X da lo mismo que considere como excentricidad, sin excentricidad y la excentricidad positiva negativa. Para X y para Y los mismos valores, 164. Y miren que el análisis modal espectral me da valores semejantes, y eso es importante. Tienen que ser semejantes. Eso nunca que se ha hecho bien el análisis modal espectral, pero menores. El análisis modal espectral, que es más exacto, más preciso, el mejor de todos, da menores valores que el análisis estático equivalente. ¿Cierto? Entonces, primera cosa, el análisis estático equivalente es súper conservador. Y peor, no da información sobre algún problema local. Como él solo se preocupa por su cortante basal en la base y por lo de parte posible, puede que haya algún lado, alguna columna en un segundo, en un tercer piso que sea débil. Eso no da información en el estático equivalente, pero sí en el análisis espectral. Entonces siempre hay que andar usando el modal espectral porque puede encontrar debilidades locales. Y otra cosa interesante es que el análisis modal espectral da menores valores que el estático equivalente. Entonces, estático equivalente para signo en X, para signo en Y, ¿no es cierto? Y el modal espectral. Signo X, signo Y. Entonces, 164. El modal espectral es por culpa de los modos de vibrar, que no están al 100%. Entonces, da la diferencia: 128.6 y 137.0 con un decimal, ¿cierto? Entonces, uno está tentado de usar las menores cargas. ¿Sí o no? Porque si es más exacto es mejor entonces puedo usar menores cargas, y en realidad así es. Veamos cuál es la diferencia entre el uno y el otro. 128.6 dividido para 164, ¿cuánto es? $0.78. Entonces, este valor es el que preocupa a la gente que hace los códigos. Dice demasiado, estoy bajándole el 23%, bastantísimo. Entonces, si no, baje, si es que es una estructura regular, solo al 85%. Entonces dice, ya no sé, ya que no sea 164, que sea 164 por 0.85, estructura irregular.
Si es una estructura regular, sería 164 por 0,8, debido a que es una estructura regular. Está en la norma, en todas las normas, de hecho, la norma ecuatoriana, la CI, esas cosas. Entonces, ¿cuánto hay que bajar? 139.4. 139.4. Este es el valor. No puedo bajarme hasta 128.6. Por el otro lado, no tenía una cosa similar, tenía 137.0 dividido por 164, ¿cuánto es? Este valor que he hecho hasta ahora es 24. Ahora hago para ¿cuánto? 0,84. Bueno, o sea, casi que puedo bajarme hasta 137, pero aún así no pude bajar. Sí, no, me quedé en 139. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar las cargas que ahorita tengo por el método estático equivalente por 0,85 para reducir. Es muy importante. Reduzco 15% las cargas. Entonces cuando uno hace diferentes diseños, todos hacemos diferentes diseños. Hay un rango de resultados aceptables. 20 resultados aceptables. Pero de esos 20 hay uno que es óptimo. ¿Cierto? Y entonces normalmente el uno que es óptimo tarde o temprano le va a seguir contratando a que siga diseñando estructuras. Y una de los truquitos para que me sigan contratando es porque uno reduce las cargas. Está en la norma. Entonces vamos a ver cómo reducimos eso en nuestro modelo. Hay que reducir a 0,85 las cargas estáticas equivalentes. ¿Sí o no? Entonces vamos a quito el candado y voy a definir, patterns, ¿cierto? Patrones de carga, porque ahí era lo más básico. Y aquí está el signo en X lineal estático. Entonces le marco al signo X y voy a modificar. Es este factor, el 0,165, el que debo multiplicar por 0,85. Entonces el factor, el coeficiente 0.165 puedo reducirlo máximo al 85%. Bueno, si este otro valor me hubiera salido modal espectral 160, hubiera podido reducirle a 160, que no es 85%, es un 92%. Entonces, no puedo llegar hasta donde debería, porque hay este límite de la norma que me dice solo bájale hasta el 85%. Si está más, no hay cómo, solo puede hasta el 85%. Siempre sigue siendo de referencia el método estático equivalente. Y si en modal espectral me sale más de 139.4, uso el modal espectral. Si en el modal espectral le sale 180, digamos, ¿correcto? No, 140, por decirlo. Si le sale 140, claro, use el modal espectral. 140. Porque es el mínimo aceptable. Ahora, si le sale un modal espectral más que el método estático equivalente, digamos, me sale 180. Hay algo ha hecho mal. Porque siempre sale menos. Siempre. Entonces, coeficiente 0,165 por 0,85, ¿cuánto es? 0.14. 0.14. Para estructuras irregulares. Si es una estructura regular, puede reducirle más, 0,80. ¿Qué vamos a sacar por 0,14? No más. ¿Ese valor no era de porcentaje de corriente basal? Sí. ¿Por qué le reducimos ahorita? Para que se reduzca. Porque de esta forma reduzco las cargas al 85%. Porque el corte basal me está saliendo 164. Y eso fue con esto y por la carga reactiva. Pero ahora me doy cuenta que puedo reducirle. Entonces, puedo reducirle por 0,85, ¿cierto? Puedo reducirle a ¿cuánto será? A 139.4. ¿Qué significa eso? Que a esto le tengo que reducir por 0,85. Y este 0,85 le pongo aquí. Entonces pongo 0,14. ¿Okay? El otro es un Y, también
ustedes me hacen caso, les va a ir bien los casos. Interesante. Pero hay normas, ¿no? Hay un grupo de gente que hace estas cosas y que sabe los puntos esenciales, que ya se pensaba tanto. Entonces están los datos mínimos que debe tener una memoria de cálculo. Y eso es lo que les pido que vayan a averiguar. O sea, busquen por internet. ¿Cierto? Vayan al grupo de arquitectos, vayan al vínculo con la entidad colaboradora y ahí debe haber alguna información sobre cuál es el formato de una memoria de cálculo. Eso es. De lo contrario, les devuelvo. Falta esto. Eso es lo bueno, en cambio, de estar dando ya clases en 9 años. Que ya todos lo conocen. Entonces, si me falta tal dato, dice, ya, no tengo que tal dato. A ver, con usted mismo, regresemos. Ahora si está bien, todo bien. Listo, aprobado. Esta es una cosa buena para las personas que me contratan. Porque cuando dan las memorias de cálculo a una persona nueva, rebuscan, sobre todo las compañías petroleras, y no la aceptan, lo tienen 3 meses en ir y voy. En cambio, como a mí me conocen, dicen, doctor, yo soy el profesor de la maestría. Entonces tengo un poquito de poder, ¿cierto? Usted no me está aprobando mis planos. Le digo a mi alumno, ¿qué espera que haga? Pues, bueno, y los jefes quedan con dientazos, porque la prueba superficial son cosas buenas que puede pasar. Entonces, ya, ahí está. Tienen ventajas sobre el resto de la competencia, porque muchas veces se olvidan esto. Pero tienen que jugar. Si no juegan, estamos fregados. Tienen que probar alternativas. Con esto quedamos bien. Entonces, hasta ahora, fíjense, lo que hicimos fue el comportamiento global de la estructura. Sé que la estructura como un todo funciona bien. Ahora tenemos que volver a considerar elemento por elemento. Vamos a coger cada columna y vamos a ver qué cargas están participando. Entonces, hasta ahora hemos hecho un análisis global que nadie hace, porque todo el mundo está acostumbrado a ver elemento por elemento. O sea, no saben usar los programas. Entonces, en el análisis de la estructura, análisis y diseño se llama. Nos hemos preocupado mucho por el comportamiento global. Es fácil para que funcione, pero ahora vamos a ver elemento por elemento. Entonces, decimos una columna que es un elemento vertical, columna, ¿cierto? La más fácil de las 2D. ¿A qué carga está sometida esta columna? Seguramente un momento en el tope y un momento en la base. Un constante en el tope, un constante en la base. Y adicionalmente una fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es primero flexión. Entonces nos preocupamos por el momento. Pero hay la fuerza axial. Entonces es flexión, es flexo-compresión en realidad. Es flexo-compresión. Los diagramas de esfuerzos de flexión cambian debido a la presencia de la carga axial. Entonces estamos con MP. Esa es la forma tradicional de hacer las cosas. Hacemos primero este control de flexo-compresión y luego hacemos un control de cortante. Pero primero es flexo-compresión. Flexo-compresión, primero le vemos la más fácil, que es la 2D, y luego nos preocupamos por la 3D. La 2D es el análisis PM1, ¿no? PM2, y la 3D es el análisis PM2M3.
La 3D es difícil de verle, pero si le veo la sección y sé que acá hay un eje 2, y acá hay un eje 3, a ver, acá se le dio, ¿cierto? 2 y 3. Entonces, esta columna, cuando forma parte de un pórtico horizontal, son momentos alrededor del eje 3, y cuando forma parte de un pórtico, unas columnas, ¿no?, de un pórtico vertical, son momentos alrededor del eje 2, ¿sí o no? Y una columna forma parte de dos pórticos. Ahí no se ve bien, pero hagámosle acá otra vez una planta de la estructura. Acá pongamos una serie de columnas. Entonces, esta columna de aquí es esa. Forma parte de este pórtico vertical y de este pórtico horizontal. Cuando forma parte del pórtico horizontal, son momentos alrededor del eje 3, ¿cierto? Esta columna, en el pórtico horizontal. El pórtico horizontal, una cosa así. Los momentos son alrededor del eje 3 local de la columna. Pero esta columna, en la vida real, forma parte de otro pórtico, el pórtico vertical, y ahí los momentos son alrededor del eje 2. ¿Cierto? Entonces se complica la cuestión porque no solo es carga y momento, sino es carga y momento en un eje y en otro eje. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con las cargas que hemos calculado, parciales, de momentos, en nuestros modelos, donde nos preocupamos por un buen comportamiento como estructura total, con esas cargas vamos a ver si esa sección resiste, elemento por elemento por elemento. Y cuando aprendamos bien esto 2D, entonces nos pasamos a la 3D. Y ahí vemos qué pasa. Y ese es en realidad nuestro objetivo. Una vez que hemos logrado pasar la fluxo compresión, 2D, 3D, pasamos al control de cortante. Y ahí ya tenemos todas las fuerzas internas dentro de una columna, excepto torsión. Pero normalmente torsión es interesante en las columnas, porque tiene dos hechos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Al fin, de nuevo, regresar al análisis tradicional, que es elemento por elemento. Y después de eso, continuamos con unos problemas de qué pasa cuando las cargas axiales son importantes, pueden producir fandeo. Entonces hay que tomar en cuenta ese problema de las cargas de compresión en fandeo. Ahí añadimos esa información. Y de esa manera estaríamos completos. O sea, nos falta un último punto que sería control de fandeo. Y después ya acabamos. Entonces, después, ¿qué es? Muros. Ese es el punto de nuestro curso. ¿Qué hacer con los muros? Ya sabemos que pórticos son peligrosos, demasiado flexibles. Ya sentimos, aunque sea un pequeño ejemplo. Entonces, busquemos alternativas. Entonces, ahora sí, es una tarea, ¿cierto? Cada uno va a buscar una forma de reducir las heridas. El problema está en el cuarto piso, está un monstruo de heridas, se va. Entonces, no encuentro qué es el problema ahí. Que revisen todo cuidadosamente, pero probablemente la siguiente alternativa es poner diagonales para rigidizar el último piso. Entonces hagan eso y vean qué pasa con la deriva y si se puede entonces reducir las dimensiones de estos elementos. Es que es tan poderoso, tan poderoso. Y eso me tienen que entregar con un informe en el que se vea la estructura tridimensional y que digan los cambios que han hecho. Es un resumen, cambié un resumen, digamos, piso por piso, piso 4, piso 3, piso 2, piso 1, columnas perimetrales e interiores.
Y lo mismo con vigas, vigas perimetrales interiores. Entonces digan, probablemente hagan un cuadro con las dimensiones iniciales con las que estamos seguros. Y un segundo cuadro con las dimensiones que ustedes han terminado teniendo. Y luego indican periodos, modos de vibrar y derivas. Entonces, con las tres tablas, con estas dos tablas, van a implicar que han hecho algún esfuerzo. Hay dos tablas de estas, antes y después, antes y ahora después. Y en el después también dicen que lo que queremos controlar es periodos, más participantes, una de esas tablas que ponen ahí. Otra cosa que me interesa es las derivas y cortantes basales. Que no debería multiplicarse mucho. Háganlo solo porque también ahí está. Dije algo más que era modos de virar, pero bueno, aquí está. Bueno, entonces esta tabla los periodos más participantes, eso sí. Además, las derivas, ahí sí un gráfico y otros valores de cortantes. Ahí sí está. ¿Qué se les reduce? ¿Eso que el otro valor de cortante basal es el que se reduce? Sí, ese último tabla que le recortamos y le quedamos chiquita, eso es lo que quiero ver. Que podríamos reducir, ¿sí? De hecho ya está reducido. Ahí tiene que chequear que esté bien reducido. ¿Igual es en parejas? Si quieren hacer 1-1 está muy bien, pero si quieren hacer en pareja, 2 máximo. 3 es demasiado, no sé, 3 es demasiado. Gracias al computador de usted otra vez. Y creo que hay que tomar un examen, ¿no? ¿Cuándo? La próxima semana ya debería ser. Entonces, la próxima semana tenemos 2 clases, ¿no es cierto? Martes y miércoles. El martes vamos a ver qué es lo que tienen y vamos a tratar de empezar el análisis elemento por elemento y el miércoles sería la prueba. Usted me avisa. Camila.